actividad industrial ¿se recuerdan que hablamos de cómo la revolución agrícola generó la creación de un mercado interior que fue aprovechado por la producción industrial, que se vio favorecida porque los campesinos, que tenían todos los sistemas de propiedad feudal y las ventajas que les daba el mismo, que ya las comentamos en otros días de clase, pues estas desaparecieron. Entonces estas personas ya no tenían esa facilidad, ya no tenían ningún medio de producción en propiedad o en usufructo, y ahora lo único que van a tener es un salario, decíamos, ¿verdad? Para poder para poder ir y acudir al mercado y a llevar a cabo un mercado capitalista como tal, ¿verdad? Un proceso de compra-venta de bienes, ¿verdad? Así dice, bienes y servicios, dice la teoría del capitalismo. Ahora nosotros decimos de bienes materiales de acuerdo al materialismo histórico. ¿Qué tenemos que? Fíjense, antes esta persona producía sus alimentos, esta persona tenía, incluso habían algunas que producían algunos medios de vida como para poder utilizar en sus actividades diarias, muebles, algunos utensilios de cocina, prendas de vestir, ¿no? Hasta algunas cuestiones para recreación, ¿verdad? Pero ahora ya no tiene ningún tipo de materia prima disponible para eso, todo lo tiene que comprar y tiene que acudir entonces al mercado. Va a ser el capitalista el que pone el precio de los mismos, ¿verdad? Y mencioné yo el ejemplo, hoy todo lo tenemos, la alimentación la tenemos que acudir al mercado y poderlo comprar, ya sea porque vayamos a un supermercado en forma física o lo hagamos de manera virtual, y ya sea porque vamos a un mercado, a los denominados mercados cantonales, ¿va? Algunos con infraestructura apropiada, otros que se forman de manera espontánea en las calles, ¿va? A una tienda. O a veces los que se suben a vender al transporte público, todo el sector informal de la economía a nivel, como hablamos de Guatemala como tal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a comprar alimentos, compramos vestuario, podemos comprar, para aquel tiempo, a tener materiales para una vivienda, pero dijimos que ahora se ha diversificado tanto nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Ahora dijimos que también necesitamos educación, salud, recreación, necesitamos una fuente energética, ¿verdad? Ahora, la electricidad como tal y las distintas formas de poderla generar, ¿verdad? Vitales en el desarrollo actual. También el transporte, porque hoy ya no en un lugar tan reducido vamos a poder hacer todas nuestras actividades, ¿verdad? Por aquí vieron algunas quejas, ¿va? De algunos que decían que se iban a ver afectados por la educación presencial, ¿va? Porque ya tenían que ir hasta la ciudad universitaria, ya tenían que invertir en transporte, en alimentación también, ¿verdad? Bueno, entonces, eso como para resumir parte de lo dicho y para podernos colocar en contexto de lo que vamos a hablar a partir de este momento. Entonces, aquí teníamos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la producción de lino se modifica. El antes es durante el medievo y el después es ya con el capitalismo, ¿verdad? El medievo, así lo decimos porque es el modo de producción feudal y especialmente en la Edad Media baja, ¿verdad?, que es donde empieza el proceso de desintegración del feudalismo. Anteriormente, el lino, ¿qué es? Pues es una materia prima de origen vegetal, ¿verdad?, que en el medievo era producida por los campesinos. Ellos eran los que llevaban a cabo la producción e incluso hasta la transformación del mismo. Tenían lo que se denominan industrias rurales domésticas, ¿verdad?, porque ahí, haciendo uso de, por supuesto, de una tecnología bastante elemental o rudimentaria, ¿verdad?, llevaban a cabo este proceso. Por eso ustedes leen ahí que utilizaban los usos, yo creo que sí los han visto, ¿verdad?, por lo menos en fotos, ¿verdad?, los telares. El telar de cinta que se utiliza en Guatemala, ese vino del continente europeo, lo trajeron los españoles. Y a eso se refiere este famoso telar que está aquí mencionado. Y además producían las materias primas, ¿eh?, que eran materia prima para
tejedores e hilanderos, ¿verdad?, de esas industrias artesanales, ¿verdad? Pero ahora, en el nacimiento de la nueva producción capitalista, todo se modifica, porque entonces el capitalista va a ser ahora el que va a concentrar a través de la producción agrícola, de esa revolución agrícola, la producción de la materia prima de origen vegetal para producir el lino. Y él va a comprar fuerza de trabajo ahora para llevar a cabo ese procesamiento de esa materia prima. O sea, fíjense que esa materia prima la va a producir el capitalista agrícola y se la va a vender al industrial. Y el industrial va a tener ahí, una parte de la actividad industrial va a ser procesar esa materia prima para llevarla a hilos y posteriormente a tejidos. Ya no se va a dar de una manera tan separada, ¿verdad? Sino que ya, ves, utilizar otras palabras que más adelante las vamos a mencionar, ya es a través de donde hay hay un bloque, una reunión, una junta de varios trabajadores, ¿verdad?, que están vendiendo su fuerza de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia acá? Que del resultado de esa actividad productiva, el obrero solo va a recibir un salario, porque de toda la producción se va, por ser el capitalista, el dueño de todos los medios de producción, objetos y medios de trabajo, y además de estar pagando la fuerza de trabajo, él se va a apropiar de toda la producción. Entonces ahí está esa diferencia, ese antes y después, ¿verdad? Y aquí, como para ratificar lo dicho, ¿verdad?, dice, ni en las grandes manufacturas, o sea, la industria manufacturera, ni en las grandes granjas se refiere a la naciente forma de producción agrícola, ¿no?, capitalista, que ahí van a estar que ahí dice no manifiesta ningún signo. Su signo se refiere a algo objetivo, que indique que ahí se van a reunir muchos pequeños hogares de producción que se originaron de la expropiación de los que eran pequeños productores independientes. Ya no van a ser, no van a ser las mismas características ni las mismas condiciones, para nada, ¿verdad? Ahora van a ser, como dice acá, manufacturas o talleres reunidos en las que muchos trabajadores que antes estaban diseminados ahora van a trabajar de manera conjunta, ¿verdad? La última parte, eso fue en su momento para Inglaterra, no nos interesa. Bueno, entonces ahora las fábricas van a ser fábricas reunidas. No sé, alguien, ¿no levantó alguien la mano ahí, Maffer, perdona? No, ¿verdad? Bueno, las fábricas reunidas entonces ahora va a ser objeto de dar la revalorización del capital, ¿va? O sea que hoy solo se van a enriquecer bloques muy reducidos de empresarios. Empresarios, en este caso, van a ser los que van a llevar a cabo la producción agrícola capitalista, materias primas. Por favor, lo que pasa, ¿por qué en el texto y se menciona mucho la producción agrícola? Porque como se está refiriendo al hundimiento del modo de producción feudal y al inicio del capitalismo, entonces dijimos que las industrias que se generaron primariamente en territorio inglés fueron industrias manufactureras textiles, utilizando materias primas de origen agrícola, como la lana. ¿Y de dónde se salía la lana? Del cultivo del ganado ovino, ¿verdad? El lino de la producción agrícola capitalista ahora, ¿verdad? Y ahí entonces va a enriquecer al capitalista agrícola y al capitalista industrial. Pero recordándoles, ¿verdad?, que cuando hablamos de ese medio de producción tan importante que es la tierra, yo les he dicho siempre que no piensen exclusivamente que la tierra es sinónimo solo hablar de suelo, ¿verdad? Sino que ahora, pues por supuesto, la industrialización ha sido uno de los aspectos más importantes en los países denominados hegemónicos, ¿verdad?, que ustedes van a leer ahí dentro del imperialismo, ¿eh? Imagínense ahora Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿eh? Utilizan materias primas, ya no solo de origen agrícola, sino todas las riquezas que hay en la naturaleza. Como dijimos, elementos minerales, tanto metálicos como no metálicos, que se pueden obtener del suelo y del subsuelo,
los hidrocarburos, todo. Yo los he invitado mucho y creo que no lo han hecho, a que ustedes vean todo lo que se puede obtener de una materia prima, como va a ser el petróleo, a través del procesamiento que se hace en las denominadas industrias petroquímicas. Entonces, ahora el enriquecimiento va a ser, o el incremento del capital, ¿verdad? Que es lo que busca el capitalista, la ganancia, la utilidad, el dividendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a concentrar hoy en pocas manos, ¿verdad? En cambio, cuando se hablaban de esas fábricas separadas, ¿verdad? Que estaban regadas por todo el territorio inglés, cuando era todavía la industria doméstica rural, porque también hay un cambio ahí en la forma de la producción, previa y post, como vimos en el lino, esa industria doméstica rural, fíjense ustedes que todavía ahí ellos producían y procesaban esa materia prima que era el lino. Aunque en los inicios del capitalismo se da algo muy peculiar, también se siguen dando esas fábricas separadas, porque viene ya especialmente el capitalista comercial, que es el que se origina a través de ese capital comercial que nace desde el modo de producción esclavista. Fíjense que él invierte y le da algunos instrumentos de producción que en algún momento tuvo algún campesino, ¿verdad? Para que ahora, ¿por qué le va a trabajar? Ahora le va a trabajar la materia prima que él puede ser que la compre o la produzca haciendo las dos actividades, ¿verdad? Agrícola e industrial. Pero ¿qué es lo que va a buscar a ella? Revalorizar su capital. Entonces ya no va a hacer que esto le va a servir a este personaje del medievo, le servía para poder incrementar sus ingresos. Desgraciadamente, esos ingresos a veces le servía para aumentar los tributos o los impuestos que le tenía que pagar al señor feudal, ¿va? Pero por lo menos era un ingreso que él tenía extra, digamos, aparte de su actividad productiva agrícola. Y para corroborar ya en términos económicos esto, las familias campesinas típicas del feudal, como dije hace un momento, producían y elaboraban sus medios de vida y las materias primas que consumían. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora estas se van a convertir en mercancías, ¿verdad? Que son vendidas por los grandes arrendatarios que vimos hace un momento, pues en la clase anterior, que vimos que era el origen del capitalista agrícola. ¿Y dónde las va a adquirir? Decimos, en el mercado. ¿En qué mercado? En Inglaterra, no solo en Inglaterra, ¿va? En el mercado interior, ¿va? Que fue creado como consecuencia de ese proceso de expropiación, al no tener ya lo que leímos anteriormente, de no poder ya tener ningún elemento para poder producir, menos transformar los medios o materias primas que tenía el campesino en el modo de producción feudal. Aquí dice la numerosa clientela diseminada y controlada por una muchedumbre de pequeños productores que trabajan por cuenta propia, se concentra ahora en un gran mercado. O sea, ahora hay que ir a comprar lo que yo mencioné antes, comprar alimentos, comprar vestuario, comprar vivienda o rentarla, pagar un alquiler por la misma. Tenemos que ir a comprar a ese mercado hasta la educación, ¿va? Porque muchos de ustedes estudiaron en colegios privados, donde tenían que pagar una cuota mensual, ¿verdad? Por el proceso educativo. Y por supuesto, en la educación pública necesitan ustedes toda una serie de elementos para poder llevar y desarrollar su proceso educativo, que hoy también los tienen que comprar en un mercado. Cuadernos, bolígrafos, lápices que todavía utilizan, una computadora, los sistemas de almacenamiento electrónico, un disco duro, una memoria USB, una micro SD, una memoria de tamaño más reducido, que sería lo más correcto decir en esta situación, ¿verdad? El almacenamiento que tienen los distintos dispositivos electrónicos a nivel interno, ¿verdad? Bueno, por supuesto, para llevar a cabo este proceso, seguramente ustedes compraron, o si alguien les compró, da lo mismo, porque ustedes lo están haciendo uso de ese bien material, ¿no? Lo tienen ahí en usufructo para llevar a cabo sus estudios. O sea, y no decir que cada quien produjo a todo lo que necesita para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso les dije que aquel alumno que dice, mire, a mí póngame a hacer un trabajo individual, yo lo voy a hacer solito, yo no necesito de todos los demás. Claro que sí necesita de todos los demás. No de sus compañeros, porque dice que tiene problemas y que no quieren trabajar.
pero él va a utilizar computadoras, él va a utilizar el internet, él va a utilizar documentos que han sido preparados por otros que fueron que llevaron a cabo todo ese proceso de investigación científica para poder generar toda esa información, ¿verdad? Entonces seguirá siendo social la situación ahí. Bueno, a la par de la expropiación, dice, de los antiguos laboradores independientes y su divorcio con los medios de producción, que es en sí la parte central de la acumulación originaria, también se destruye esas industrias rurales domésticas que acabamos de mencionar, ¿eh? Como cuando puse el ejemplo del lino. ¿Para qué se destruye todo esto? Toda esta expropiación es para dar lugar a la creación del mercado interior, que va a ser el lugar donde van a poder llevar a cabo el proceso de intercambio, usando términos capitalistas, el proceso de compra-venta, ¿verdad? De bienes y de servicios, ¿verdad? Que necesitamos para poder sobrevivir esos medios de vida. Bueno, dice, el periodo manufacturero no aporta ninguna transformación radical, ¿va? Porque recuérdense que inicia, esa que es de recordar aquella parte de los conocimientos que yo les decía, ¿verdad? Que ahora ya el desarrollo de las fuerzas productivas pues fue muy incipiente, muy lento, no fue de una forma tan rápida, ¿verdad? Entonces, la industria vino a hacer un cambio no solo en las formas de producción, sino en la demanda también de materias primas, ¿verdad? Pero también la industria pues transformaba esa materia hasta cierto nivel de transformación, ¿verdad? No ya en productos debidamente elaborados para el consumo, ¿verdad? Entonces aquí por eso dice, la manufactura hace brotar una nueva clase de pequeños campesinos que solo se dedicaban a la agricultura como empleo secundario. Imagínense, ahora explotando como oficio central un trabajo industrial para vender su producto a la manufactura, ya sea directa o a la par, porque surgen esas industrias que yo les comentaba, esas industrias separadas que ese capitalista comercial le entrega a él materias primas y algunos instrumentos para que pueda entregarle, quizá ya listos para poder ser vendidos o que todavía necesiten otro proceso de transformación. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de telas o tejidos, probablemente después habrá que convertirlas ya en las formas de las prendas de vestir propias de la época, ¿verdad? En la que se desarrolló el capitalismo en sus inicios, pues. Aquí les presentamos este cuadrito, ¿va? Para tratar de resumir lo dicho. El campesino, lo inicial, es separado de la tierra, ese proceso de expropiación o de desahucio, ¿verdad? Que es en sí la acumulación originaria, a través de haber utilizado toda una forma de violentas, ¿verdad? Como hablamos desde el licenciamiento de las huestes feudales hasta la Revolución Gloriosa y el último gran proceso de expropiación que fue la limpieza de fincas. Entonces, por ahí es un campesino separado de la tierra de forma violenta para dar el surgimiento de los jornaleros, que ahora, a la par de los medios de producción, ya van a estar concentrados, los medios de producción, su propiedad concentradas en un grupo muy reducido o muy pequeño de propietarios y la fuerza de trabajo que la van a tener ahora que comprar, ¿va? En un mercado, pero en las condiciones que ya hemos platicado, ¿verdad? Entonces, en los inicios del capitalismo, esto dio, por eso las flechitas hacia arriba, ¿va? Da un surgimiento de grandes fábricas de hilados, utilizando materia prima principal, la lana, hasta muy despuesito, y ya en ese proceso de colonización, y en Estados Unidos empezaron a producir algodón, ¿verdad? Que era llevado a Inglaterra y producida por esclavos de raza negra que, bueno, no quiere decir que aquí hemos equivocado eso, que alguien de raza negra es sinónimo de esclavitud, eso no es cierto, ¿verdad? Que lo que pasa es que fueron traídos en la mayor parte, estas personas fueron traídas del continente africano, ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, ya el obrero lo único que comercializa es su fuerza de trabajo. Bueno, los obreros en conjunción con esa se juntan, ¿va? Hacen un proceso como tal, lo juntan ya con las materias primas que antes producía, aunque ahora ya no, el capitalista se las proporciona para
juntarlos aquí dice cuarteles de trabajo, ¿eh? Aquí lo que siempre se pone de ejemplo, a mí no me gusta, pero a veces es lo que más, de lo que más aparece en fotos en Guatemala en la actividad industrial, porque a todo nivel se da eso en las actividades industriales. Se ponen las maquilas como ejemplo, ¿eh? Las maquilas ahí pueden procesar cualquier cosa. Lo que pasa es que están bajo el amparo de una legislación propia, de una legislación proteccionista, ¿verdad? Que busca incentivar a capital extranjero a venirse a colocar a Guatemala con el único fin de que en Guatemala hayan puestos de trabajo. Pero ustedes ya han visto cómo se lleva a cabo ese proceso, es típico, ¿va? Del modo de producción capitalista, obreros que están apilados, ahí va uno tras otro, porque aquí la mayor parte de la industria manufacturera que está bajo el amparo de la máquina, lo que mayormente producen y procesan son prendas de vestir. No es que solo eso hagan, aclaro. Bueno, entonces ahí ya estamos hablando de talleres reunidos y por supuesto el proceso de compraventa, como dijimos, en ese mercado interior, ¿verdad? Esto ya lo dijimos, es que Marx es muy repetitivo en esa parte como para dejarnos claro que todo es resultado de la apropiación o de la acumulación originaria. Entonces el mercado interior, ¿qué es? Pues este es resultado de un proceso histórico, no surge de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que vimos, se va formando lentamente, ¿verdad? A la par de ese proceso de expropiación, ¿verdad? Que da origen al régimen capitalista de producción. ¿Y de dónde sale? Dice de la economía natural, se pasa de la economía natural a la mercantil. Natural no porque solo tenga que ver con naturaleza como tal, no, las materias primas exclusivamente solo van a salir de la naturaleza. Pero miren, jóvenes, dice una economía natural porque, recuérdense, si regresamos en el tiempo, al histórico, al contexto de la actividad productiva, por ejemplo, en el medievo, en el modo de producción feudal, ¿cómo se daba? Pues sencillamente acá todo lo que se producía se consumía dentro del feudo. Después se habla de una economía natural, ¿no? Ahora se pasa a una economía mercantil, ¿no? Lo que se va a producir ya van a ser mercancías, que son resultado, y cuando hablamos de mercancías, esto va a permitir revalorizar el capital, ¿verdad? Se van a ser destinadas exclusivamente a la venta. Al capitalista que no le va a tener interesado ahí tener gran margen de mercancías, inventarios detenidos, ¿no? Los quiere estar movilizando rápidamente para que se incremente y ahí vea reflejadas las utilidades y las utilidades están en cada mercancía está incorporado el valor de la fuerza de trabajo, de ese trabajo excedente. ¿Cómo nace el capitalista industrial? Bueno, este es un proceso bastante interesante porque, aparte de lo que ya hemos comentado, de estas dos formas que Carlos Marx les da el nombre del capital por antonomasia, o sea, el capital como quien dice, remarcado, recalcado, el icónico de la época, ahora que tratan de moda utilizar esta palabra, ¿verdad? Porque eran las formas que surgieron inicialmente, ¿va? Las formas embrionarias, dice, del capital. El capital comercial, resultado del proceso de compra-venta que vinieron haciendo los mercaderes desde la parte final del modo de producción, intercambio en los inicios, ¿verdad? Ya después sí de compra-venta, ¿verdad? Durante el esclavismo y el feudalismo, que les permitió enriquecerse, pero que no les dio esa categoría de ser parte de la clase dominante, porque las condiciones o la estructura económica o el modo de producción era completamente diferente. Igual del capital usurario, obtenido a través especialmente de préstamos, a través de cobrar una rentabilidad del capital expresada en el interés sumamente elevada. Ahora, en los tiempos actuales, no van a creer que esto ha desaparecido, lo de la usura. Pero eso se sigue dando, ¿eh? A través de los bancos, ¿eh? Los bancos ¿cuál es lo que les genera a ellos? Por ejemplo, en la banca guatemalteca hay dos cosas que les generan un rédito importante. Los préstamos que establecen para cualquier tipo de actividad y, ¿saben qué otra cosa los bancos les da también un ingreso importante? El llevar a cabo esa operación de
cambio de moneda extranjera, dólares a quetzales y quetzales a dólares, ese margen. Miren ustedes a cuánto lo compran y a cuánto lo venden. Solo algún día que vayan ahí a algún banco, o si no, métanse al internet y dicen cuánto es el precio de compra que tienen los bancos del sistema en promedio, y algunos hasta pagan menos, ¿verdad? Depende qué banco sea. Y solo le compran, dice, a las personas que tengan cuenta para evitar meterse en problemas con la famosa ley de lavado de activos, o sea, lavado de dinero, ¿verdad? Siguen siendo esa misma condición, solo que allá, por supuesto, estaban, como quien dice, dando sus primeros pasos, ¿verdad? Ahora ya el niño ya no es niño, ya es un adulto bien formado y ya con otras características, ¿verdad? Para llevar a cabo ese proceso. Aquí lo que mencionamos, la usura en su momento fue castigada en Europa, ¿verdad? Y no sé si han leído, creo que no, en el libro del Conde de Montecristo, por ahí se menciona, ¿verdad? De por qué a muchos a los judíos, ¿verdad? Incluso por qué a veces han tenido toda esa confrontación en el proceso histórico, porque recuérdense que ellos también en su momento fueron los que se dedicaron mucho a llevar a cabo este proceso de utilizar la usura. Entonces no fueron muy bien vistos en el continente europeo por esa circunstancia, ¿verdad? Bueno, es parte de un proceso histórico, no lo es todo, yo solo se los menciono como un ejemplo, y en ese libro, El Conde de Montecristo, se establece, y se recuerdan ustedes que ahí hasta él lleva a cabo en la parte final todo un proceso de cambio en la bolsa de valores, ¿verdad? Que ya era en esos tiempos parte del inicio de ese proceso, de esa especulación con el dinero, ¿verdad? Entonces, por eso que nos dice el régimen feudal en el campo y en la ciudad, el régimen gremial, en su momento fueron factores que impedían que el dinero capitado en la usura y en el comercio se pudiera convertir en un capital industrial ya capitalista, ¿verdad? Para el desarrollo de la industria, porque las condiciones no estaban dadas. Recuérdense que el poder en cada feudo, ¿quién lo tenía? El señor feudal, a través de porque ahí estaban sus utilidades, entonces él no iba a permitir un cambio, una revolución que tendiera a disminuirle sus utilidades, ¿verdad? Y cuando vimos la estructura, se acuerdan que estos, aunque estaban tenían concentrada gran cantidad de dinero, ¿eh? De resultado de la usura y el comercio, eran parte de las clases no privilegiadas. Y que ellos, para ser parte de las clases privilegiadas, en algunos momentos dijimos que se casaban con las hijas o de algunos terratenientes que estaban teniendo problemas financieros con algunas partes de la monarquía, que tuvieran algún título de nobleza, algún título nobiliario. Eso hasta en las licas se mira, ¿no? En las películas. Dice, la única salvación de la familia es que te cases con fulano, ¿ah? Que tiene dinero, porque si no vamos a perder todos nuestros derechos sobre las tierras que tenemos, las tenemos embargadas, derivado de un préstamo que hicimos. O que es el mismo capitalista, es el mismo usurero, ¿verdad? El que les prestó el dinero y ya no le quieren pagar, no le van a pagar. Eso que ponen ahí en las películas no es tan falso, eso pasaba. Entonces, ¿cómo va a desaparecer todas esas barreras como el régimen feudal en el campo y en la ciudad el régimen gremial? A través de ese proceso de desahucio y expropiación que se inicia, dijimos, con el licenciamiento de las huestes feudales y que termina con la limpieza de fincas, ¿no? Bueno, algunos hechos que de manera paralela que van a contribuir al desarrollo del capitalismo y que están muy relacionados con el contexto histórico de nuestro país, están los siguientes. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América. Aquí es bueno recordarles, juventud, que la doctrina económica que predominaba en el continente europeo, ya lo mencionamos en su momento, era el mercantilismo, que consideraba que la fortaleza de un Estado estaba en qué cantidad de metales preciosos iba a tener acumulados. Y en eso los que predominaban era el oro y la plata. Y donde
Ya los yacimientos mineros de estos minerales, se recuerdan que ya en Europa prácticamente estaban extinguidos, ¿verdad? Entonces encontraron, como quien dice, un paraíso, ¿ah?, en América, ¿ah?, para poder encontrar todos estos minerales. Y se recuerdan aquellas películas del viejo oeste, que en sus inicios, qué era lo que iban buscando y qué fue el incentivo que tuvieron especialmente en la parte sur de lo que hoy es Estados Unidos, la búsqueda de oro. Y ahí tantas películas se han hecho de eso, de tratar de expropiar, de quitarle de manera abusiva a través de medios violentos a los que, sin saberlo, en sus territorios habían yacimientos de estos dos metales, ¿no?, por la importancia que tenían en esa época, ¿no? Entonces, de América, ¿de dónde se llevaron grandes cantidades de oro y plata? ¿Y qué países? Por ejemplo, de la parte más norte del continente, de lo que hoy es Canadá, Francia, de la parte sur de Estados Unidos y todas esas áreas, y porque también una parte que en ese momento perteneció al territorio mexicano y que después les fue quitado por Estados Unidos, esto fue a parar a Inglaterra. Y de México hacia abajo, ya lo que hoy es México en sí, hacia abajo, y especialmente de México y de Perú, se lo llevó España. Y de la parte ya más cercana, eh, al Polo Sur, pues Portugal, ¿verdad? Que también explotó gran cantidad de fuerza de trabajo ahí va, en lo que hoy es el territorio brasileño. Bueno, entonces, esto fue a aumentar las arcas de muchos países de Europa. España, solo les comento, porque España no se colocó en un gran desarrollo como en la posición de nivel de desarrollo del capitalismo como Francia, como Inglaterra en el momento actual, como Holanda. ¿Por qué va atrás España? Porque España, todo el oro que se llevó de acá, lo utilizaron para comprar productos importados, que era lo que no predominaba en la época, sino tratar de limitar las importaciones. Lo que buscaban era aumentar las exportaciones, pero ellos lo compraron de un montón de bienes industrializados que venían de otros países como Inglaterra, como Holanda, de bienes que se dice superfluos, ¿no?, que no, y que los llevó entonces a perder gran cantidad de todas esas riquezas que se llevaron de América. En su libro Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano dice una frase, que los españoles se llevaron tal cantidad de oro de América, suficiente como para poder construir un puerto desde América hasta el puerto de Cádiz. Pues, no sé, se habla de una distancia de no menos de 10,000 kilómetros entre una área y otra, ¿verdad? Pero él lo que quiere remarcar es la cantidad de este metal que históricamente ha sido muy difícil, lo creo. Ojalá en algún momento se pudiera cuantificar cuánto se pudo sacar, pero como no habían todas esas con sistemas de medición y no hay una bitácora o datos históricos donde esto quedaron apuntados, pues sí fueron cantidades enormes, ¿verdad? Derivado de haber hecho estudios arqueológicos, ¿verdad?, de determinar las excavaciones o extracciones de las explotaciones mineras en América que hicieron los españoles. Pero recuérdense que esto también fue de la mano con una cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento. Alguna vez tómense su tiempo y lean cómo se llevó a cabo el proceso de extracción de oro y plata en Perú. Y es el caso más icónico. México no se queda atrás. ¿Por qué fue cruzada de exterminio? Porque los que se opusieron a que los españoles, en el momento de la conquista, ¿qué terminó pasando? Perdieron la vida. Los esclavizaron porque utilizaron su fuerza de trabajo para llevar a cabo ese proceso de extracción del mineral. Y dice, y sepultamiento, porque grandes cantidades de personas perdieron la vida por la forma como se llevaba a cabo este proceso. Y además, porque utilizaron medios violentos para utilizar esa fuerza de trabajo de manera desmedida.
Como les digo, los invito para que lean eso y van a ver. Otro hecho que está de la mano del nacimiento de la era capitalista está lo que corresponde al proceso de conquista y saqueo de las Indias Orientales, que no es lo mismo que las Indias Occidentales, porque las Indias Orientales fue la conquista de todo lo que hoy es el continente asiático. Inglaterra, lo que hoy es parte del territorio de un país como la India. Holanda conquistó lo que hoy es Indonesia. Y aparte de aquí debíamos dejar claro que lo anterior fue el saqueo de las Indias Occidentales, como le pusieron de nombre los europeos en el momento del descubrimiento de América, porque Colón lo que andaba buscando era una ruta más corta, que van a ver por qué era necesaria, para que cualquier país europeo pudiera llegar de una manera más rápida hacia las Indias Orientales. Y él definitivamente eso demuestra que él no era ni el gran navegante que le han querido poner como apellido, que era un cartógrafo, o sea, que tenía mapas y todo, según los reescribiendo la historia, y les conté en algún momento que dice que a Colón esos mapas se los vendieron unos chinos, los chinos siempre presentes en todo, van mucha vendiendo de todo, le vendieron esos mapas y se los interpretaron de una vez. Pero él tomó, o sea, es correcto porque China forma parte de ese mismo territorio de las Indias Orientales. Inglaterra explotó gran parte del territorio chino en su momento. Y cuando hablamos de Indias Occidentales en los hechos se refiere ya al descubrimiento de América, ¿ven ya? Y ya vimos que todos esos países europeos, lo que pasa es que nosotros cuando aprendemos la historia, bueno, lógico, solo aprendemos de México para abajo, hay como que los norteamericanos no pasaron por un proceso similar. Sí pasaron. De las Indias Occidentales. Miren, del único que me acuerdo, por ejemplo, la corona inglesa le autorizó a un individuo que tenía un título nobiliario que se llama Lord Baltimore. Este individuo vino a conquistar y a saquear toda la parte sur del continente americano. Ya vieron una ciudad de Estados Unidos tan importante lleva el nombre de este individuo. Y de ahí, por último, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, porque África se convirtió en un sitio donde se comercializaban esclavos, personas de raza negra, ¿verdad? De manera forzada. Tuvieron que ser sometidas en países europeos, pero especialmente en donde hubo producción, donde ellos necesitaban producir materias primas para la actividad industrial, ¿no? Ahí se convirtió. Miren, en Guatemala, en la parte sur de Estados Unidos, por ejemplo, una gran cantidad de la población es de descendencia afroamericana. Fueron todos esos esclavos que trajeron los ingleses a territorio de Estados Unidos. ¿Y saben ustedes qué puerto era uno de los lugares más importantes en ese momento, donde se comercializaban esclavos de raza negra traídos de África? El puerto de Liverpool, que después adquirió fama, ¿va? Porque uno de los grupos musicales más importantes y que ha vendido mayor cantidad de música que todavía sigue predominando, era de Liverpool. Pero en la historia que he escrito, que era donde eso, ni modo, eso no lo van a mencionar, ¿va? Porque es la parte donde se comercializaba a todos esos esclavos que traían de África y que fueron a parar a Estados Unidos. Y ya que les gusta leer, pues, ¿dónde pueden encontrar muchas formas donde autores revelan formas de cómo se llevaba a cabo todo este proceso de explotación de los esclavos de raza negra traídos de África? Huckleberry Finn, La cabaña del tío Tom, Mark Twain. Bueno, hay un montón, muchachos, pero ¿para qué les menciono? Ojalá que los lean ahí, alguna vez tengan tiempo. Yo ahí para este tiempo ya tengo por ahí un par de libros que tengo pendientes de leer. Bueno, entonces todo esto ha ido paralelo, ¿no? Tras ellos, dice, tras todos esos elementos que pusimos anteriormente, también se dieron las denominadas guerras comerciales. Bueno, esas guerras comerciales no crean que fueron así procesos bélicos, sino que fueron luchas entre países para poder acaparar el comercio de determinadas materias primas, ¿verdad? Y estas guerras comerciales, ¿entre quiénes se dieron? Inicialmente se dieron entre la que generó todos esos procesos de cambio fue Inglaterra, a través de la creación de
una empresa de comercio de las Indias Orientales, inglesa se llamaba, Inglaterra, y parte, ahí vamos a ver más adelante qué fue todo lo que fueron a hacer. Holanda creó las propias, toda una empresas de comercialización de las Indias Orientales holandesas. Francia hizo después lo mismo. España también no se quedó atrás, solo que España, la mayor parte de empresas comerciales que creó fue para poder comercializar con el territorio americano. Venezuela. Bueno, yo creo que algunos de ustedes, y lo que pasa es que no se pusieron en contexto. El autor sí lo hace, pero como nunca habían recibido información de eso, seguramente alguna vez creo que los obligaron a leer los libros de Gabriel García Márquez. ¿Cuál es su obra cumbre? De Gabriel García Márquez. Pregunto. Ya voy a creer que ni eso sepa. ¿100 años de soledad? 100 años de soledad. Así es. En todos los libros se recuerdan que habla todo ese proceso ahí. Ahora ya lo saben, era una guerra, era parte de esa guerra comercial que se daba en los territorios de América del Sur. Y no se recuerdan que muchos de los libros están ligados a mantos acuíferos, ¿sí o no? Sí. O si no los han leído alguna vez, lean. Si esos libros, eso es lo bonito de leer eso, mucha, de saber uno y colocarse en ese contexto. La crónica de una muerte anunciada. Bueno, ya libros ya les hemos recomendado un montón que no les alcanzarían las vacaciones para poderlos leer. Bueno, entonces, a la par de todo este proceso, ¿verdad? También dice que el inicio del capitalismo va a la par del desarrollo de un sistema colonial, de un sistema de deuda pública, de un sistema tributario, o sea, un sistema impositivo, dicen en algunos textos, y el sistema proteccionista, que vamos a ver en qué consiste cada uno. No básicamente lo que dicen las diapositivas, nos llevaríamos mucho tiempo. Pero, por ejemplo, el sistema colonial, cuando hablamos, el sistema colonial es porque cuando un país conquista a otro e impone un dominio político, económico, social. Así de simple. Por ejemplo, aquí nos menciona la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Ellos colonizaron, como dije, parte del continente asiático, la India. Y miren cómo todavía esto, aunque ya ahora la India dice que es independiente de Inglaterra, pero todavía sigue siendo dependiente en muchas cosas. Yo pregunté eso en el primer salón, pero no se recordaron. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca ahora contra el COVID-19, ¿dónde se desarrolló? En Inglaterra. Pero ¿quién fue el primer país que logró? Porque tiene industria farmacéutica bastante desarrollada, que le autorizó la Inglaterra poder producir fuera de territorio inglés la vacuna. En la India. Por eso, imagínense desde cuándo viene esta relación, desde ese proceso de colonización. Inglaterra fue el país que logró tener el mayor control del comercio entre las colonias, y en los libros dice la metrópoli. ¿Qué es la metrópoli? Es el lugar donde va a parar el capital generado en las colonias. De aquí de Guatemala, ¿cuál era la metrópoli? ¿A dónde iba a parar el capital, la revalorización del capital o la extracción y de todos los recursos a través de la colonización? España, ¿no? Muy sencillo. Bueno, fíjense que ellos también tuvieron monopolizado el comercio, dice, del té, y en China, ¿saben qué comercializaban? El opio. Entonces llevaban y traían comercio tenían monopolizado eso. Ya después llegaron algunos acuerdos, ¿verdad? Porque los otros países también querían entrar a esos territorios, ¿verdad? Entonces llegaron a acuerdos parciales, ¿verdad? Donde le cedieron parte del comercio a otros países, pero ellos siguieron teniendo la mayor concentración. Inglaterra, por eso, se habla como uno de los países con mayor desarrollo de la actividad marítima de llevar de las colonias que traían materias primas, que procesaban en las metrópolis, que en este caso Inglaterra, y las llevaban y las devolvían ya como productos ya listos para consumo, ¿verdad? Productos terminados,
y que eran obligadas estas personas a tenerlas que comprar. A tal extremo, fíjense, juventud, que en la India, Inglaterra tenía tal poder que ahí se trasladaron toda una serie, se dice aquí, creo que por aquí lo menciona, toda una serie de funcionarios ingleses que llegaron con todo el poder, pero no eran tierras propias, fueron tierras, lo que hicieron fue esclavizar a todos los aborígenes, ¿verdad? Que ahí sí tal vez se les puede denominar indios, ¿verdad? Porque eran, así era el nombre de esta parte del territorio. Pero aquí en América no, ¿verdad? Porque aquí se dijeron Indias occidentales, ¿verdad? Pero aquí lo que encontraron los españoles fueron a los aborígenes que estaban en un estado de desarrollo primitivo, de la comunidad primitiva, pues. Que los vinieron a esclavizar. Y de ahí dicen, los indios. Bueno, esa es una categoría que ya en su momento en la clase de historia económica van a ver ustedes que es impuesta bajo esta consideración histórica, pero no como tal, ¿va? Porque es una transformación del aborigen guatemalteco a las condiciones traídas por los españoles. Y dice, durante el periodo colonial. ¿Colonial a qué se refiere? En la colonización, en que vienen a cambiar toda una serie de aspectos de todas las manifestaciones culturales, lo que entra la producción, la educación, la religión. Entonces, miren, acá dice, pues ni modo, ahí sí que vale que eso fue en la India, el monopolio de los altos funcionarios de la compañía, ellos hicieron lo que quisieron. Entonces ellos ahí, ¿qué hacían? Dedicarse a la producción de materias primas que reclamaban las industrias en el continente europeo. Tanto es así que fíjense que ahí una parte de la alimentación era fundamental el arroz, ¿verdad? Y ahí se menciona en una parte del texto, o lo menciona Carlos Marx, que ellos acapararon la producción de arroz, ¿verdad? Y no se la vendían a la población, sino le pagaban el precio que ellos habían decidido. ¿Con tal de qué? De aumentar el proceso de revalorización del capital y valiéndose muchas veces de los componentes teológicos, ¿verdad? Para tener dominada la población. Creo que aquí lo mismo está. Aquí solo tenemos que mencionar, dice, bajo el sistema colonial, ya miren, prosperaba el comercio y la navegación, pues los colonias daban a las nuevas manufacturas mercado para sus productos, era lo que yo decía hace un momento. Ahí las iban a colocar. ¿Y qué se llevaban de ahí? Materias primas, elaboradas con uso de suelos que no eran de sus propiedades, recursos naturales que no eran de sus propiedades, explotación de mano de fuerza de trabajo, en muchos casos gratuita, porque tenían a la población esclavizada. Entonces, imagínense, se habla de millones de libras esterlinas que lograron obtener en base de utilidades que lograron obtener sobre este proceso de extracción de las colonias, ¿no? A través de utilizar la misma fuerza de trabajo. Por si no lo sabían, digamos, a Bernal Díaz del Castillo, la corona española lo premió con darle 600 caballerías de tierra en Guatemala. ¿Era tierra de los monarcas españoles? No. Era de los propiedad de los aborígenes, ¿verdad? De los nativos de este país. Se las dio en propiedad a Bernal Díaz del Castillo como premio por haber escrito esas memorias sobre el proceso de conquista. Bueno, el botín conquistado fuera de Europa, dice, mientras las colonias que ellos conquistaban, el saqueo descarado. ¿A qué se refiere eso? A utilizar todas las materias primas ahí disponibles, todos los bienes de la naturaleza ahí disponibles. La esclavización, o sea, el uso gratuito, dije, de la fuerza de trabajo. Y la matanza, porque era parte del proceso para poder establecer la dominación colonial. La última parte ya la mencioné ampliamente. La supremacía industrial lleva consigo la supremacía comercial, pero era al revés.
La supremacía comercial llevaba a la supremacía industrial, porque como, por ejemplo, ¿por qué el mayor desarrollo de la actividad industrial en Europa en los inicios del capitalismo fue en Inglaterra? Porque ellos tenían el monopolio, lo acabamos de leer, sobre una gran cantidad de el territorio de las denominadas Indias Orientales. El monopolio no solo de la producción, sino de la comercialización a través de el desarrollo industrial y de la actividad marítima, porque era la principal forma de poder llevar los productos a las colonias. Yo por eso en un momento les mencioné que no es ninguna cosa extraña que la mayor parte de las ciudades con mayor desarrollo de Inglaterra sean puertos, porque eso viene de un componente histórico. Bueno, el sistema de la deuda pública. Ustedes saben que el Estado siempre dice que, y especialmente por la imposición de la corriente liberal económica, que dice que la función del Estado es no intervenir en la producción, ¿no? Solamente apoyarla a través de toda una cantidad de obras de infraestructura para mejorar el proceso de producción y comercialización de la producción capitalista, que sigue vigente hasta el momento. ¿Qué papel le corresponde al Estado? Vías de toda la infraestructura, carreteras en aquel tiempo, el desarrollo de una actividad, la actividad ferroviaria, de los puertos, la infraestructura para la construcción de puertos, para fortalecer el desarrollo de la actividad industrial. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué hicieron estos países? Endeudarse. Y ahora díganme ustedes, ¿quién terminaba haciendo todas esas obras? Los capitalistas. O sea, ellos se favorecían de dos formas, ¿no? A través de que ellos eran los que generaban esas obras, a través de la inversión que hacía el Estado, a través de préstamos. Y eso sigue siendo lo mismo actualmente. Y algunos dicen gastos superfluos, claro, porque los favorecidos con eso eran los mismos capitalistas. Si ustedes ven cuando estudiamos aquí el destino del gasto público en cada uno de los presupuestos, dicen, ay, pero ¿por qué tan poquito para la educación y la salud? Si ahora los mayores proveedores de educación y salud se han convertido muchos capitalistas. Si no, miren ustedes, ahora jóvenes, yo los invitaría a ver cuánto han crecido los servicios de salud de tipo privado. ¿Cuántas empresas extranjeras han venido a colocar aquí franquicias y a desarrollar servicios de salud? Si ustedes van a un centro comercial, encuentran por lo menos 3 diferentes ahí. No les voy a decir nombres, pues, pero ustedes lo habrán visto. La educación. ¿Qué cantidad de colegios privados? Pero cuando se hacen obras de infraestructura, solo les voy a poner un ejemplo, el famoso libramiento de Chimaltenango. ¿Quién lo hizo? El sector público solo lo pagó y lo hizo el sector privado al precio que ellos decidieron. Y ahora resulta que tiene un montón de fallas esa basada, solo para ponerles un ejemplo. Pero para poder pagar esa deuda pública, ¿qué necesitamos? Un sistema impositivo, porque dice que del mismo cuero van a salir las correas. Entonces, de los mismos explotados van a tener que pagar toda esa deuda pública. Por eso dice Marx que lo único que nos llega bien a todos es pagar la deuda pública. Nos compromete a todos los guatemaltecos, ¿eh? Y una parte de la deuda pública la hemos pagado en todo el desarrollo de nuestra vida. ¿A través de qué? De los impuestos, porque con eso es lo que ha servido para pagar esa deuda pública. Y algunos me dicen a veces, es que yo no pago impuestos. No, si pagar impuestos en la estructura actual no significa que nosotros tengamos que hacer todo un formulario de declaraguate y con eso ir a pagarle a la SAT a través de utilizar intermediarios como podría ser el sistema financiero nacional. No, pues es pagar impuestos cuando consumen energía eléctrica, cuando consumen alimentos, consumen un transporte urbano, un transporte extraurbano, cuando abordan un Uber, cuando se suben a un taxi, cuando compran un carro, cuando compran gasolina, cuando se compraron su computadora, que pueden ser que están utilizando ahorita para esta clase, o un celular, cuando compraron sistemas de almacenamiento de electrónico, un disco duro, una memoria USB, una tablet.
Se compran un par de zapatos, compran ropa interior, van al cine, van a comer a un restaurante, se van al puerto, ingieren bebidas alcohólicas, pagan impuestos, Michelle. Entonces, el país que creó el primer moderno sistema tributario, pues si se los llegaran a preguntar, y no así que no se los dije, fue Holanda, en los inicios del capitalismo. ¿Y por qué un sistema proteccionista? Porque, ¿cuál era la escuela económica que estaba vigente en ese momento en el continente europeo en los inicios del capitalismo? El mercantilismo. Y el mercantilismo, aparte de atesorar bienes y que decía que ahí estaba la fortaleza del Estado, decía que lo que había que hacer era exportar y no importar. ¿Por qué? Porque si importaba, o sea, tenía una gran cantidad de importaciones, ya productos que necesitaban ya fueran materias primas o productos elaborados. ¿Qué pasaba? ¿En qué los tenía que pagar en ese momento en la época? En oro o en plata, que era la representación del dinero y en la cual se llevaban a cabo las transacciones. Entonces hacía más débil al Estado. Entonces había que aumentar las exportaciones. Pero ellos lo que no dicen es que muchas de las importaciones las traían casi de manera regalada o gratuita, ¿va? A través de la explotación de las colonias. Bueno, yo digo que acá terminamos porque, sí, acá terminamos. Bueno, juventud, entonces tenemos que, ustedes ya, todo lo de la acumulación originaria que hemos platicado, ya solo dejamos de compartir, ya son las 5, creo, sí, ya son casi las 5. Entonces, bueno, aquí